Buenos días. Sean todos bienvenidos para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y para el Departamento de Matemática en especial. Es un placer tenerles este día para compartir con nosotros en nuestro 11º Congreso de Matemática Educativa COME 2022. Bienvenidos a la conferencia Intentando comprender el teorema de Pitágoras. Perdón. En esta ocasión, nuestra tercera congreso en forma virtual, así que es toda una nueva experiencia y pues se ha tenido preparadas en el transcurso de esta semana una serie de actividades que espero que hayan sido del gusto de ustedes y que también sigan todavía aprovechando, ¿verdad? Todo este compartir de docentes, especialistas que se han preparado justamente para atenderles en su desarrollo profesional. Antes de iniciar, les recordamos que debemos mantener silenciados los micrófonos y desactivado el video, ¿verdad? Para que tengamos una mejor recepción. Y cualquier pregunta o aportación a la presentación se puede hacer por medio del chat y al final de la reunión se van a contestar, ¿verdad? Esas preguntas o esos comentarios. También les hacemos saber que la sesión está siendo grabada para que todos estemos entendidos. Tengo en este momento el honor de presentarles al conferencista, que es el doctor Marco Vinicio Vázquez Bernal. Les voy a compartir en este momento su hoja de vida. El doctor Marco Vinicio Vázquez Bernal, de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, UNAE, es matemático de la MBA, es máster en educación, de investigación, educativa y doctor en educación. Actualmente es coordinador pedagógico y docente investigador de la Universidad de UNAE, director del grupo de investigación Eureka 4I, autor de libros, propuestas pedagógicas e innovaciones educativas, entre otro cúmulo de actividades al cual se dedica. Es un nato investigador de la matemática educativa, participa en este momento como activo o enlace por la Universidad de Ecuador en RELVIMA, que es una red de universidades de matemática educativa. Así que es por ese medio que le hemos tenido ese contacto y él va a compartir en este momento el producto de una actividad que se está desarrollando en el marco de esa red. Con nosotros entonces el doctor Marco Vinicio. Es un placer, un honor tenerle aquí con nosotros y muchas gracias por compartir en este 11º Congreso de Matemática Educativa. Le cedo el espacio para escucharlo. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, estimada Alba. En primer lugar, un saludo a los presentes, un saludo a los organizadores de este congreso, a Luis Ramos, con quien compartimos en RELVIMA, tal como indicó Albita, y mi agradecimiento por tomar en cuenta este tipo de investigaciones para poder socializarlas en eventos tan importantes como el que estamos asistiendo. Entrando ya en materia, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que tiene que ver con procesos educativos. Claro, tal vez el título no está en ese sentido, ¿no? Y les voy a explicar el por qué. Justamente respondiendo al hecho de que a través de los tiempos o cómo los procesos educativos han ido generando una desconexión con la realidad. Tal vez es ahí en esa reflexión donde aspiramos que este tipo de investigaciones vayan dando resultados que permitan que los procesos educativos retomen esa conexión con lo real, con lo concreto. Y es por ello que nosotros vamos a intentar el día de hoy establecer ciertas líneas y mostrar algunos resultados de nuestras investigaciones que lo venimos desarrollando acá en el Ecuador, que justamente busquen ir solventando estas vicisitudes que se han dado, ¿no? Tal vez algunas de forma intencional, para generar o para proponer una educación, particularmente desde las matemáticas, que acepte y que de alguna forma institucionalice
una segregación en cuanto al conocimiento, ¿no es cierto? Cuando nosotros aspiramos más bien que es el conocimiento y la construcción de ese conocimiento que unifique, que logre una equidad ante los problemas sociales, ¿no es cierto? Ante las cuestiones sociales. En ese sentido, me voy a permitir compartir unas láminas para conversar con ustedes, aspirando, por supuesto, el poder solventar sus inquietudes, que como lo decía Alba, lo dejaríamos para la última parte de este conversatorio, a fin de poder generar algún tipo de reflexión sobre ello, ¿no es cierto? A ver, voy entonces a compartir pantalla. Por favor, me indican si se observa. Sí ¿Se comparte la pantalla? sí se observa, Marco. Listo. A ver, intentando entender a Pitágoras, ¿no es cierto? Pitágoras, un filósofo, la historia lo ha concebido y nos plantea como filósofo y matemático, ¿no? Yo dudo en cuanto a esta segunda parte, lo aceptaré por el hecho de que su desarrollo, su pensamiento fue netamente en el área filosófica. Y claro, en una Grecia donde se aceptaba la mitología, era parte del vivir diario, y donde a través del razonamiento se intentaba ir entendiendo lo que es la relación del ser humano con su entorno, ¿no es cierto? Y ahí, por supuesto, surgen algunos aspectos que luego serán considerados matemáticos por el hecho de que la ciencia occidental fue generando ese tipo de especialidades, ¿no? Que hasta ahora subsiste y que tal vez es una de las causas por las que no nos llegue el conocimiento en su verdadero sentido, sino únicamente como gotas aisladas de información que intentamos reconstruirlas en el aula, o que intentamos que nos permitan las formaciones que ahora se plantean, ¿no es cierto? Intentando olvidar o no ver que el hecho de esa desconexión de lo real, de lo concreto, luego vuelve en barreras para que el entendimiento y el conocimiento se construyan de forma tácita, ¿no es cierto? Eh, con Pitágoras surge la escuela pitagórica. Y tal vez aquí sí vale la pena una frase que propone Pitágoras, me permiten, dice: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Esta frase le atribuye a Pitágoras, pero coincidirán conmigo que tiene una actualización absolutamente significativa. Tal vez mucho más ahora que en ese tiempo, ¿no? Por el hecho de lo cambiante que es nuestra realidad, por lo acelerado de los cambios que se dan en nuestra vida diaria, donde nosotros estamos preparando a profesionales sin saber, sin tener claro en qué medios ellos se desenvolverán, en qué circunstancias ellos se desenvolverán. Lo de la pandemia, lo del COVID, nos da alguna pauta de cómo tenemos que pensar esa nueva concepción de la educación, donde justamente de esto de articular, de templar el alma para las dificultades de la vida, tiene un sonido muy especial, específico y debe ser fruto de reflexión, ¿no es cierto? Hablando sobre los pitagóricos, diríamos que enseñaron y practicaron un sistema de vida basado en la creencia que el alma es prisionera del cuerpo, del cual se libera al morir y se reencarna en una forma de existencia más elevada o no, en relación al grado de virtud alcanzado. Es decir, y ahí, aquí tal vez me permito reforzar esa idea de lo filosófico del concepto pitagórico, ¿no es cierto?, donde se preocupa por el bienestar del ser humano, por el bienestar de su alma. En definitiva, se preocupa por el más allá de la existencia humana, y esto es fundamental para que podamos entender luego algunos resultados de ese pensamiento, ¿no es cierto? En geometría se da el gran descubrimiento
o el descubrimiento tal vez que más condiciona y que más nos hace entender o recordar a Pitágoras, ¿no? El teorema, el famoso teorema de Pitágoras. Un teorema que surgiendo en una época, vemos más o menos es hace 2500 años, eh, donde no se había inventado todavía los signos de las letras, de los números, donde no había esas herramientas o esos recursos. Se generó en base, obvio, de los recursos, debió generarse en base de los recursos que ellos disponían, ¿no es cierto? Que de hecho debían ser materiales concretos, pero que este conocimiento eh, es uno de los más significativos, tal vez el más importante de la matemática, eh, que nos ha llegado al aula ya a través de un proceso de sistematización demasiado fuerte, donde únicamente nos llega un simbolismo: c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, y una narrativa que el cuadrado del hipoteluz es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, pero que desdibuja o que no permite entender realmente lo que está en este conocimiento. Eh, para lo vamos a conversar, debemos tener claro que el conocimiento es vivo, ¿no? Que el conocimiento es latente, que el conocimiento no está inerte en el entorno, sino más bien es lo que permite a través de su interacción el que vayamos desarrollando actividades, el que vayamos reformulándolo, el que vayamos repensándolo, y que va dando formas, ¿no? Y que va dando manifestaciones que muestran y que evidencian lo vivencial que son este tipo de conocimientos. Particularmente aquí, vamos a ver cómo la matemática formal va estructurándose en función de ir dando formas a esto, ¿no es cierto? A las famosas demostraciones, que por supuesto, siendo absolutamente válidas, tal vez generan un espacio de desconexión con el individuo, con el ciudadano. Y claro, nos presentan resultados en formato abstracto que, siendo válidos, repito, no nos permiten mantener esa conexión con lo real. Y es más, cuando regresamos con este conocimiento al aula, lo planteamos de esa forma abstracta. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y aspiramos que se entienda desde el otro lado, ¿no es cierto? Desde ese lado que ya transitó por la sistematización, por la validación, por la demostración, sino simplemente se intenta que se entienda desde lo abstracto que son esos símbolos. En algún momento, debo decirlo, el poder demostrar un teorema de Pitágoras o hacer una demostración nueva del teorema de Pitágoras merecía un doctorado. Era esa la condición, una de las condiciones que podía hacer que alguien tenga un doctorado en matemáticas, por la importancia que tiene el conocimiento, ¿no es cierto? De estos, ustedes y yo hemos visto infinidad de formas de demostrar. Bueno, vale la pena también indicar, justamente para que se vaya entendiendo cómo lo pitagórico tiene que ver con lo simple, con lo entender la vida. Otra de las aportaciones de Pitágoras tiene que ver con las escalas de los sonidos, ¿no? De cómo vibran armónicamente las longitudes. Y que eso, como ustedes saben, dio origen a lo que conocemos como las notas musicales. Fíjense entonces cómo elementos tan disímiles desde una óptica de educación occidental, como la música, la matemática, la cuestiones de la vida, tienen una conexión en lo filosófico, y es lógico, ¿no es cierto?, si lo vemos en ese aspecto. Pero aquí también quisiera indicar que una de las condiciones que nosotros establecemos para el poder desarrollar la educación
es el respetar al individuo. Y al respetar al individuo estamos indicando de que debe ser un respeto a la persona y a su contexto. Eh, y es ahí tal vez donde estas ideas han ido oscureciéndose. Lo que planteaba Pitágoras, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque claro, se da la conquista y se impone acá un conocimiento en base de una supuesta supremacía que debía ser admitida y que debía ser respetada. Y es ahí donde el dogma, donde la forma, donde el teorema en sí tiene más sentido que el conocimiento. Y se plantea la ciencia, especialmente la de la matemática, desde esos canales muy valorables, por supuesto, pero que no son los únicos, ¿no es cierto? El entender la matemática desde los postulados, los teoremas, desde el formalismo de la matemática y olvidarnos de que la matemática es mucho más que eso, que la matemática es una herramienta práctica para entender la vida y para entender nuestro entorno. Y llegamos al famoso teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Se aplica un triángulo rectángulo y la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Este resultado per se, siendo válido, al ser presentado únicamente así, deja atrás todo un cúmulo de conocimientos, de cultura, de análisis, de reflexión, y muestra cómo la ciencia puede ser utilizada para admitir o para lograr imponer ciertos sistemas. Claro, el ver la matemática sí en el aula, y a los profesores de matemáticas que están aquí me darán la razón, si entra un grupo de estudiantes y en la pizarra ve únicamente fórmulas, automáticamente se genera una segregación, porque van a haber algunos que sí, que acepten eso como lo bonito, como lo que les gusta, y vamos a decir que tienen una habilidad para las matemáticas, ¿cierto? Pero van a haber otros, tal vez la mayoría, que viendo esos símbolos simplemente generen resistencia y vean o vayan construyendo un tipo de animadversión en contra de la matemática. Incluso hemos llegado a intentar, o se habla por ahí de que existen algunas matemáticas o la otra matemática, cuando la matemática es de esa relación con la vida, ¿no es cierto? Que tal vez los algoritmos, los teoremas, le construyeron un espacio que nos generó cierta resistencia, por supuesto, pero la matemática siempre estará ahí para ayudarnos a entender el entorno, para ayudarnos como herramienta a entendernos como individuos. Y es necesario entonces retomar esos espacios, ¿no es cierto? Buscar cómo volvemos a pensar el pensamiento y el conocimiento matemático en función de esa relación con lo real o como una herramienta para entender la vida. Retomando el teorema de Pitágoras, decíamos, hay muchas demostraciones, ¿no es cierto? Sí, demostraciones prácticas, demostraciones gráficas, demostraciones analíticas. Y aquí tal vez vale la pena utilizar recursos de la modernidad para ir analizando estas demostraciones. Además hay algo, ¿no? Una cosa es la matemática como ciencia y otra cosa es la enseñanza de la matemática. En el primer aspecto estamos hablando de un espacio de formalismo de ciencia, de una ciencia dura, ¿sí? De una ciencia que necesita las demostraciones, que necesita ese tipo de situaciones para ser validada, y una ciencia eminentemente técnica, ¿no es cierto? Pero si hablamos de la enseñanza de la matemática, aquí estamos en un espacio netamente social, donde debe considerarse al individuo, al aprendiz, al facilitador, como individuos actores que van determinando el proceso y que obviamente con sus
debilidades, con sus aciertos, con sus potencialidades, van construyendo ese conocimiento, ¿sí? Y claro, cuando hablamos de la demostración del teorema de Pitágoras, es algo que surge de lo formal, pero cuando llevamos esto al aula, lo que nos interesa ya no es demostrar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Eso ya se demostró. Lo que nos interesa en el aula es que se entienda el teorema de Pitágoras, que se entienda el conocimiento matemático y cómo este conocimiento está relacionado con la vida. Sí, aquí puse dos ejemplos de cómo podría ser en base de desalaciones o de ir cortando en pedazos, ¿no es cierto?, para la demostración, eh, pero voy a mostrarles una que se hizo en GeoGebra, si es que me permite, la que está compartiéndose ahí. A ver, voy a explicar esto. Aquí tenemos partimos de dos cuadrados, ¿no? Un cuadrado rojo y un cuadrado verde, ¿ya? Obvio, como los cuadrados son de distintas dimensiones, uno de ellos va a ser mayor que el otro, y lo que hacemos es, en una misma línea, ponemos uno a continuación del otro. Doctor, disculpe. Sí. Está compartiendo la presentación, ¿eso es lo que quiere que veamos? Ah, no, lo de GeoGebra, no, ya, discúlpeme, gracias, Sí, gracias. debe cambiar entonces de pantalla. Ya, listo, ya voy a hacer. Ahí. Listo, muy bien. Ya, decía, aquí tengo dos cuadrados, ¿no es cierto? Un rojo y un verde, ¿sí? Les ponemos únicamente uno junto al otro. Y lo que vamos a hacer es, en el extremo donde no está el cuadrado más pequeño, desde el punto extremo, medimos una distancia igual al lado del cuadrado más pequeño. Sí, como que trasladamos esa distancia, ¿no es cierto? Y luego hacemos triángulos de los vértices del lado del cuadrado grande hacia ese punto y también del vértice del cuadrado pequeño hacia ese punto. Y ahí me generan dos triángulos que se ven ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de triángulos son? Obviamente son triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Porque se hicieron en los cuadrados. Y ahí voy a hacer el siguiente movimiento. ¿Qué sucedió ahí? Los dos cuadrados, al hacer estos cortes con esos triángulos que les dije, se dividirían en 5 pedazos, ¿no es cierto? Y simplemente al estudiante le podríamos entregar un rompecabezas de 5 piezas y pedir que arme un solo cuadrado. Porque claro, el cuadrado que se arma, que resultó de girar estos dos triángulos, ¿no es cierto?, es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Me está o no indicando ahí, o eso no es una demostración del teorema de Pitágoras? Lo que está haciendo es, con las áreas que estuvieron sobre los cuadrados pequeños, más bien dicho, los cuadrados de los catetos, el cuadrado rojo y el cuadrado verde, se construye este cuadrado de mayor magnitud, que obviamente tiene como lado la hipotenusa. ¿Sí? A ver, hasta ahí queda claro. En ningún momento fijamos la longitud de los lados, ¿no es cierto? Simplemente construimos dos cuadrados. Y este ejercicio se puede hacer con papel. Simplemente pediríamos que te tomen dos cuadrados hechos en papel, ¿sí? De tal manera que al juntar los dos y al hacer esta construcción, que sería ya costes, ¿no es cierto?, podríamos reconstruir el cuadrado sobre la hipotenusa. Y claro, aquí los conceptos de Pitágoras van surgiendo desde la práctica, ¿no es cierto? Vemos el sentido del teorema, que no es un sentido de números, que no es una relación de números, como erróneamente a veces se conceptúa, sino más bien es una relación de áreas, ¿no es cierto?
y es una relación de áreas que en este caso es específica para cuadrados. Y digo específica porque no funciona únicamente en cuadrados, funciona también en otro tipo de figuras. Nosotros hemos logrado demostrar eso, ¿no? A ver, regresemos a la presentación. ¿Ya? Estamos en la presentación, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que estamos planteando aquí? Y viéndolo más simple, ¿no es cierto? Únicamente juntamos o sumamos dos cuadrados. Aquí tengo el cuadrado de área M y el cuadrado de área N, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago al juntar? Idealizando, los junto en un solo cuadrado. Perfectamente válido esta idea, ¿no es cierto? Pero ese cuadrado que se construye obviamente va a ser de un lado mayor y va a tener como área ya no M ni N, sino M más N. ¿Sí? ¿Cuál sería el lado del primer cuadrado? Sería la raíz de M. ¿Cuál sería el lado del segundo cuadrado? Sería la raíz de N. Y el lado del tercer cuadrado del cuadrado resultante sería la raíz de M más N, que esencialmente es el teorema de Pitágoras, cuando indicamos de que la relación que existe entre ellos es una relación cuadrática, ¿no es cierto? O aquí lo pusimos a nivel de raíces para ir entendiendo esta relación que deriva de estos cuadrados, ¿sí? Pero claro, cuando vemos esto en el aula, nos hablan de las famosas ternas pitagóricas, ¿no es cierto? Cuando hicimos lo de GeoGebra, cuando planteamos el ejercicio para hacerlo en papel, en ningún momento determinamos los lados, sino simplemente decimos que sean cuadrados, ¿sí? Cuando hablamos de las ternas pitagóricas, se pone ya un limitante y se dice que tienen que ser números naturales. Sinceramente no sé por qué. Pero se puede generalizar y decir cuántas ternas pitagóricas se pueden desarrollar. Ahí les estoy mostrando en la pantalla. Ahí está un generador de ternas pitagóricas, porque se pueden hacer infinitas ternas pitagóricas. Es más, repito, no tiene por qué ser ni números naturales, pueden ser números fraccionarios, pueden ser números negativos, va a cumplir. Ahora, claro, en material concreto vamos a necesitar que sean números positivos, ¿no es cierto? Por lo o discutir eso de lo negativo únicamente como una cuestión de sentido y estaría solventado el asunto, ¿no es cierto? Pero esto surge ya porque entendemos que lo de Pitágoras es una cuestión que surgió de material concreto, es de relacionar esos cuadrados, de unir esos cuadrados, ¿no es cierto? Tal vez ahí lo esencial va a ser el poder idealizar que al unir dos cuadrados, el resultado puede ser un cuadrado de mayor área, nada más. Pero yo les decía, no tiene por qué limitarse a los cuadrados. Y aquí les voy a presentar dos videos donde el uno trabajamos con triángulos equiláteros y el otro con figuras irregulares. Por favor, me avisan si se comparte, ¿no? ¿Se comparte? Aún no. A ver, hagamos algo. No, aún está la diapositiva, todavía no está el video. No sale. El video aún no. Ay, ay, ay. Ya vamos a ver. Por favor. A ver. Vamos acá. Compartir.
Hicimos... A ver. Vamos a hacer otra cosa. Ya estaba descargado ese video ya. ¿Mm? Le voy a... Cuando es en línea cuesta más. Directamente en línea, sí. ¿Se está compartiendo el video? Hoy sí se ve, tal vez poner, porque se ve ahí como en YouTube, ¿verdad? Algo así. Sí, a ver, es un video en YouTube, pero creo que me permite explicar esto, ¿no es cierto? Ahí lo que Ok. tenemos es un triángulo rectángulo. En cada uno de los lados tenemos, hemos construido triángulos equiláteros, sí, con los catetos respectivos, ¿no es cierto? Pero claro, los triángulos los hemos hecho algunas divisiones para poder hacer lo siguiente. Fíjense, primero vamos a hacer de los triángulos equiláteros rectángulos, sí, manteniendo el lado que tiene que ver con el cateto, ¿no? Hacemos eso en el rectángulo, en el triángulo azul, también en el rojo. Ahora vamos a juntar los dos rectángulos. Ahí está. Y claro, lo que tendría que hacerse ahora es ya el triángulo equilátero, ¿no es cierto? Ahí está. Está por demás indicar de que el lado de ese triángulo equilátero sería igual a la longitud de la hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Dos triángulos equiláteros cuyos lados eran los catetos de un cuadrado, de un triángulo rectángulo. Al unirnos me da un otro triángulo equilátero cuyo lado es igual a la hipotenusa. Es decir, el teorema de Pitágoras, pero ya con una demostración absolutamente práctica, sí, que permite entender otras cosas, ¿no es cierto? Y que me permite ir a lo siguiente. Voy a dejar de compartir esto, por favor. Y vamos a mostrar. Claro, este puede hacer en cualquier figura geométrica regular, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la figura no es regular? ¿Alguna idea? ¿Ahora cómo? Pueden contestar en el chat, ¿verdad? Si quieren. Sí, claro. Y me dan tiempo para... A ver, si me ayudan. Bueno, vamos a ver
que es, bueno, más bien les voy a mostrar otro video, ¿ya? Y así mismo les vamos explicando. Ahí hay varias respuestas, dice en la cuarta dimensión, no sé si están dando respuesta a la pregunta, o Vamos a incluyendo ver. el cuadrado en una circunferencia. Yo creo que, a ver, ¿qué les parece? Muestro el video y después conversamos, ¿ya? A ver, se está compartiendo en video, ¿no? Sí, Vamos a ver. Ahí tenemos dos figuras irregulares, ¿no es cierto? Semejantes entre sí, claro. ¿Ya? Bueno, cuando he presentado esto a los niños, dice que son avecitas las que están ahí. ¿Ya? A ver, pero cualquier figura, por irregular que sea, puede o tiene un área semejante a un cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, va a ver un cuadrado que tenga un área semejante al área de esa figura irregular. Y eso es lo que estoy haciendo ahí. ¿Sí? Y al tener ya como figuras regulares, ya me es mucho más fácil el proceso. Sí, ahora lo que tenemos es dos cuadrados, ya hemos visto, o sea, lo que haríamos ahora sería juntar los dos cuadrados en uno solo, con el mismo procedimiento que vimos en la de GeoGebra, ¿no? ¿Ya? Y ahora, la misma lógica que usamos para pasar de figura irregular a regular, lo haríamos para pasar ahora del cuadrado a la figura irregular, ¿no es cierto? Que si ustedes recuerdan, esta figura es exactamente semejante a las dos que teníamos inicialmente. Pero claro, ¿qué va a pasar con las dimensiones? Cada uno de los lados, respectivamente, van a estar en función de la relación pitagórica, ¿no? Que no lo digo tesla pitagórico por ese limitante que hablamos de que a veces piensa que las teslas son únicamente números naturales, tienen que ser con números naturales, sino simplemente con dimensiones, ¿no es cierto? Podríamos, ahí lo que está indicando es, o sea, es el diámetro de ese semicírculo que se ubicó ahí, va a ser la hipotenusa construida con los diámetros de los semicírculos de las figuras que teníamos inicialmente. Sí, ahora sí, les escucho. Voy a ver los comentarios. ¿Alguien que quiera opinar? hay un comentario, dice, con material concreto parece difícil transformar semicírculos, pero en teoría debería aplicar. Claro, claro, claro. Sí. A ver, justamente aquí lo que queremos es también que se vivencie la matemática como un espacio de reflexión y de metacognición, ¿cierto? Aquí nosotros estamos haciendo tal vez con las figuras más simples. Debo indicarles de que este proyecto viene funcionando acá ya unos 4 años, hemos desarrollado algunos resultados, pero obvio, siempre queda espacios para poder avanzar en cuanto a construcción de materiales, y lo fundamental es que esos materiales permitan generar metacognición, permitan generar reflexión y ir desarrollando estos procesos, ¿cierto? ¿Cómo pensamos nosotros, por ejemplo, trabajar esta relación para lo del círculo, ¿no es cierto? Porque ahí habría que pensar que al juntar dos círculos, el segundo como que se convierte en un anillo del primero y hace un círculo mayor, ¿no es cierto? Es decir, buscando cómo hacemos esas divisiones para ese tipo de demostración, ¿sí? A ver,
Y es aquí donde es válido el retomar lo que se pensaba en tiempo de Pitágoras, ¿no es cierto? Cómo trabajar sus materiales para ir dando forma al conocimiento, o cómo el conocimiento va surgiendo de esa realidad concreta. ¿Qué lograríamos o qué hemos logrado nosotros cuando trabajamos esto en el aula? Es simplemente mostrar la matemática tal como es, como una relación, como una forma de entender el entorno, ¿no es cierto? En este sentido, nosotros vamos desarrollando espacios de reflexión, donde tiene que ver los aspectos culturales, donde tiene que ver los aspectos sociales, donde tiene que ver los aspectos económicos, ¿no? Porque claro, el trabajar este tipo de materiales se demanda recursos. ¿Qué planteamos nosotros? Trabajar con papel, trabajar con cartulinas, trabajar con material accesible, porque es nuestra realidad latinoamericana, ¿no es cierto? Y es desde ahí donde debe pensarse en la innovación educativa, donde debe pensarse en desarrollar propuestas educativas en base a lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Poco ganaríamos donde hacemos este tipo de reflexiones y nos limitamos a plantearlos en recursos que no disponemos. La idea es que vayamos generando este tipo de reflexiones sobre el asunto, pero a la vez también mostrar resultados, ¿no es cierto? Y repito, o sea, mantener siempre esa conexión de la matemática con la vida, ¿sí? Aquí estamos personas que seguro que cuando vimos el teorema de Pitágoras en el aula, la aplicación máxima que la dábamos es, a ver, tenemos el teorema de Pitágoras, hay por ahí una relación de un triángulo rectángulo, damos los dos resultados y obtener el tercero, ¿cierto? ¿Cómo es? Despejando la fórmula. Pero este tipo de situaciones que nosotros, tal como nosotros la planteamos, buscamos que genere más bien reflexión, preguntas como lo que estoy viendo aquí, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿cómo hacer regular una figura irregular? ¿Sí? Parece que en el video se mostró eso, ¿no es cierto? Simplemente a la figura regular le hicimos sacamos un semicírculo, le movimos una esquina y le hicimos irregular. ¿Sí? Cuando dije, por ejemplo, que cualquier figura irregular tiene un área equivalente a una regular, es absolutamente lógico, pero tal vez no estamos acostumbrados a verlo así, ¿no es cierto? Sí. Y repito, es ese tipo de comunicación, ese tipo de diálogo que tiene que darse en la actualidad, porque ya la información incluso está al servicio de todos, ¿no es cierto? Tal vez todos hemos visto lo que es el Photomat, por ejemplo, donde simplemente con una fotografía resuelve ya un ejercicio. Pero lo que debe intentarse ahora es reflexiones sobre ese tipo de situaciones, ¿sí? A ver, había otra pregunta, decía, en un mundo 3D, ¿cómo encaja lo de 2D? Perfecto. A ver, todo el conocimiento de la geometría es en 2D. Hablo de los círculos, los cuadrados, los triángulos. ¿Existen en la naturaleza esos? No, ¿no es cierto? Lo que existe son concepciones de esos elementos, pero que me permiten moldear la realidad que sí es tridimensional. En la realidad, en cambio, todo es tridimensional. En realidad no hay las dos dimensiones, ¿no es cierto? Todo objeto que existe es tridimensional. El material concreto que nosotros estamos planteando es tridimensional. Aquí está que mostré la demostración, por mínima que sea, pero hay un espesor y esto es tridimensional. Caso contrario, no existiría, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que se plantea ahí? Que lo bidimensional permita entender los modelos que son de la realidad, que son tridimensionales. Y claro, el conocimiento y particularmente los procesos educativos deben darnos las herramientas para poder hacer ese tipo de análisis, ¿no es cierto? Y la matemática está para eso, para buscar ese tipo de reflexiones, ¿sí? Donde estas preguntas deben motivarnos a asumir posiciones políticas, ideológicas, sociales, sí,
pero respondiendo con nuestros propios conceptos y con nuestras propias circunstancias, ¿no es cierto? Tengo unos 2 minutos, tal vez quisiera hablarles de otro proyecto que manejamos acá, Alba y Luz algo conocen, el de la Taptana Cañari, un objeto, Cañari, una de las culturas ancestrales acá en Ecuador, donde construyeron un objeto que tal vez dirán es una semejanza de lava, bueno, tiene sus particularidades y para nosotros es muy significativo por lo cultural que es, pero además al entender el objeto, ¿sí? No nos limitamos, no podemos limitarnos únicamente a lo matemático, sino tenemos que entenderlo en el entorno en que fue construido, en la epistemología y en la concepción filosófica que dio origen a ese objeto, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver la ciencia o el conocimiento no como un ente aislado, matemático, física, química, biología, no, sino más bien como un todo compuesto, un todo integral, que tal vez coincide con lo que habla Edgar Morin, ¿no es cierto? Pero que en nuestros pueblos estuvo ya, y que más bien ha sido la educación esta occidentalizada que trata cada vez de generar más especialidad en las ciencias, pero al hacerlas específicas, al hacerlas especiales, al hacerlas singulares, pierde contacto con lo real, pierde conexión con lo concreto, donde surgió realmente, creemos nosotros, el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, esto no es que surge per se, ¿no es cierto? Hay una investigación de 7 años donde estamos nosotros viendo cómo el retomar estos aspectos en nuestros propios contextos latinoamericanos permiten desarrollar procesos de educación sin irrespetar lo que se ha hecho, sin irrespetar a Pitágoras, cuidado, sino más bien, o sea, entendiendo que la ciencia, tal como surgió en Grecia, surgió también en nuestro continente. Con nuestras realidades se fue dando y permitiría esto desarrollar procesos educativos mucho más significativos, porque estaría incorporado el tema de identidad, que es algo esencial para que nosotros planteemos nuestra propuesta ideológica de cambio que es la Universidad Nacional de Educación, ¿no es cierto? Entendernos como una cultura que, digan lo que digan, tuvo conocimiento muy significativo. ¿Y por qué digo esto me permito estas aseveraciones? Porque lo de la Taptana estuvo escondido 500 años. Sí, y ahora con las investigaciones estamos viendo el potencial inmenso que tiene. Y es el origen de la Taptana, permitió ver este tipo de situaciones, como lo concreto, como lo tangible puede ayudarnos a enseñar mejor la matemática y enseñar mejor en definitiva, ¿no es cierto? Porque creo que la aspiración de quienes estamos en este tipo de eventos es el buscar nuevas formas para que la matemática sea entendida de mejor manera sin respetar, repito, ninguno de los postulados ni de los teoremas, pero sí haciendo que esos postulados se entiendan con nuestras propias circunstancias. No sé, eso es lo que quería comentarles. Indicarles, todo esto es parte de un grupo de investigación, el Eureka 4I, donde básicamente trabajamos el tema de la Taptana que les comenté, este tema de material concreto, que ha sido muy aceptado por nuestros estudiantes, ¿no? Por el hecho de que la clase tiene aspectos ahí de lúdica, tiene aspectos de gamificación, y el conocimiento va construyéndose. Son los niños quienes a través de manipular, de armar este tipo de rompecabezas, por llamarles de alguna forma, van generando eso. Justamente donde estoy es el laboratorio que tenemos nosotros para de construcción de estos materiales. Claro, aquí lo hacemos en maderas, gracias a proyectos de investigación que nos financian esto, pero cuando trabajamos en aula, trabajamos con cartulina, trabajamos con papel, trabajamos con hilo. De hecho, no sé, pero pedí que alguien traiga hoy día un pedazo de hilo a esto. No sé si se pasó ese mensaje. Ahí la pregunta es simple. Hablamos tanto de Pitágoras, del teorema, ¿no es cierto? ¿Pero qué de útil es? ¿Para qué sirve? O sea, ¿por qué
se construyó eso, entendiendo que todos estos conocimientos se construyeron para satisfacer necesidades, ¿no es cierto? ¿Por qué creen? A ver, ¿alguna idea? Veamos. El teorema de Pitágoras en la humanidad, ¿por qué surge? Recordarles también que la escuela pitagórica, si bien formaliza el asunto, pero ternas pitagóricas se han encontrado en la India, por ejemplo, y datan de 6.000 años. Para aprender a razonar creativamente, o sea, para razonar creativamente, nos dice el profesor José Daniel Ibarra de Sí, sí, Paraguay. sí, obvio, obvio. A ver, pero yéndonos a lo más simple, yo les invito a que intenten con un pedazo de hilo hacer un ángulo recto. Simplemente eso. Sí. De hecho, hay algunos procesos, pero todos van a llegar a alguna relación pitagórica para poder hacer. O sea, tengo el pedazo de hilo, le divido en formas que puedan, que cumplan la relación pitagórica y ahí me aseguro de que tengo un ángulo recto. Y ahí va una reflexión simple. Sin el ángulo recto hubiese sido posible alguna de las construcciones de la antigüedad. En aras del tiempo, doctor, vamos a dar algunas lecturas, algunas preguntas y Por comentarios supuesto. que tenemos. Tenemos de parte del profesor José Daniel Ibarra de Paraguay, dice, excelente ponencia. ¿A partir de qué edad se puede implementar el pensamiento pitagórico en su fase de análisis filosófico matemática, ya que la creatividad juega un papel preponderante? Excelente pregunta. Porque muchas veces nuestros currículos son cómplices de lo que vivimos en los procesos educativos. Y en los currículos nos plantean que el conocimiento debe establecerse en función de edades, lo de Piaget, ¿no es cierto? Sí. Cuando nosotros lo que hemos visto de nuestra investigación es que tiene que ser la creatividad del individuo la que permite esa construcción del conocimiento y ahí la edad no es un limitante, tal vez una situación a tomar en cuenta, nada más. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Si planteamos lo que les estoy indicando, esa de las 5 fichas, ponemos a un niño de 5, 6 años, tal vez arme el cuadrado mucho más rápido que un estudiante de bachillerato. Sí, obvio, ahí está el conocimiento pitagórico, ¿no es cierto? Pero el niño lo asume como un rompecabezas y en su creatividad absolutamente abierta es proclive a desarrollarlo más pronto. ¿Qué creemos nosotros que debe hacer como proceso educativo? Si eso ya se asimiló, si eso ya está incorporado al conocimiento del niño, ahí sí hablarle de los teoremas, de ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Pero no esperar a que esté en el bachillerato para mostrar ese tipo de cosas, donde ya está ciertamente, de alguna forma, condicionado. Lo que planteamos nosotros es que los procesos educativos vayan evolucionando con el niño y que este tipo de material permita esa conexión. Cuando hablo del proyecto de la Tatanay, estamos ya en una fase de interdisciplinaridad incluso, que en los currículos de Latinoamérica todavía no se ve las formas como llegar a esa interdisciplinaridad, ¿no es cierto? En la mayoría de ellos. Pero que nosotros planteamos, si el niño tiene la capacidad para ir hacia el conocimiento, luego lo que hacemos es reforzar eso, con lo que nosotros en la UNAE llamamos la teorización de la práctica, ¿no? Partir desde la práctica, desde lo real, y luego ir reforzando con aspectos teóricos. ¿Qué es lo que ha sucedido tradicionalmente? Ha sido la teoría la que ha sido transmitida a los estudiantes, muchas veces sin tener una conexión con lo real. Excelente, doctor. Aquí también hay personas docentes interesados en saber dónde pueden obtener esa información de todas las investigaciones que hace el Grupo Eureka 4i. Así que sería, perdón, oportuno compartirles, ¿verdad? El link donde pueden encontrar información de todas esas investigaciones que ustedes hacen. No sé si hay algún comentario al respecto, doctor. Por supuesto. A ver, básicamente nosotros tenemos una página que está en la misma página de la UNAE como Grupo de Investigación Eureka 4i, ¿no?
pero sí, ahí tenemos 3 áreas de investigación más o menos, lo que es, 4, lo que es la Tatana Cañari, que tiene que ver con uso de materiales y de conocimientos ancestrales para la educación, la otra que es material concreto, que es más o menos lo que hemos comentado sobre Pitágoras y algunos otros aspectos que tienen que ver con este laboratorio. El otro, el Instituto de GeoGebra, para nosotros ha sido muy importante trabajar con GeoGebra justamente por esa versatilidad que tiene ese software, ¿no es cierto? Y una cuarta que está desarrollándose, heurística. En cada una de esas áreas tenemos especialistas en el grupo que lo manejen. Yo ahí más bien, si hay interés, está mi correo en la pantalla, marco.vasquez@unae.edu.es, y cualquier inquietud, prestos a seguir avanzando, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos esto, que tiene que ser lo colaborativo, tiene que ser los consensos entre docentes que permita ir desarrollando estas propuestas desde nuestra perspectiva latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, pues en nombre del Departamento de Matemática, pues agradecemos su colaboración, doctor. Aquí han estado compartiendo con nosotros docentes de muchas regiones de Honduras, de todo el país prácticamente, y tenemos docentes de Paraguay, de Costa Rica, Argentina, Guatemala y de Ecuador que han estado participando de este compartir que nos ha dado usted de esta investigación. Así que agradecemos en nombre del Departamento de Matemática el trabajo que usted nos ha venido hoy a compartir, que ha sido de mucha aprendizaje, ¿verdad? Para todos los que hemos estado aquí. Y pues vamos a darle en forma virtual un diploma, así que vamos a presentarlo en este momento. Este diploma ha sido firmado por el vicerrector académico, el jefe de departamento de matemáticas y un miembro del comité coordinador de este COME 11. También a los participantes, por favor, llenar el formulario de participación, ¿verdad? Por favor. De mi parte, muchísimas gracias, profesora. Siempre será un honor estar en este tipo de eventos y aspiro que en algún momento lo hagamos presencialmente. Gracias, gracias. Así esperamos nosotros también. El diploma, no sé, el diploma. Sí, ¿no? El diploma dice, bueno, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Vicerrectoría Académica, el Departamento de Ciencias Matemáticas y el Comité Organizador del Congreso de Matemática Educativa otorgan el presente diploma a Marco Vinicio Vázquez Bernal por su colaboración al impartir la conferencia Intentando Entender a Pitágoras en el 11 Congreso de Matemática Educativa realizado en forma virtual del 8 al 12 de agosto de 2022, dado en Tegucigalpa, Honduras, el 12 de agosto de 2022, firma el Magister Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico de nuestra universidad, el doctor Luis Armando Ramos Palacio, jefe de departamento, y el doctor César Leonardo Alvarado, que es parte del comité organizador de este congreso. Muchas gracias, doctor, y pues esperamos en otra oportunidad contar con su valiosa experiencia, ¿verdad? Y a todos los que nos están acompañando, les invitamos a que continúen con nuestro congreso. Por la tarde tendremos otras actividades interesantes como la clase demostrativa de educación media y el concurso Enseñando Matemáticas con TICS, que es propicio para este ambiente virtual en el cual nos encontramos, así que les invitamos muy cordialmente. Muchas gracias y tengan muy buen día.